Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía, pero que ha traspasado fronteras. Vamos a hablar de una situación que, según los titulares, puso en serios aprietos a una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, Hande Erçel. Y el nombre que resuena en este embrollo es el de la influyente familia Sabancı, y por supuesto, el del que fue su pareja, Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. La pregunta que nos surge es, ¿realmente la familia Sabancı puso en aprietos a Hande Erçel por Kerem Bürsin? Antes de sumergirnos en todos los detalles, los invitamos a hacer clic en ese botón de suscripción que ven por ahí y a activar la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, donde exploramos los entresijos del mundo del cine, la televisión y, como no, las vidas de nuestras celebridades favoritas. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora sí, pongámonos cómodos, porque esto se pone interesante. Los rumores y las especulaciones son el pan de cada día en el universo de la farándula, y el caso de Hande Erçel y Kerem Bürsin no ha sido la excepción. Ambos actores alcanzaron la fama mundial gracias a su participación en la exitosa serie Senkal Kapm, donde interpretaron a la carismática pareja de Eda y Serkan. La química en pantalla fue tan palpable, tan magnética, que rápidamente trascendió el set de grabación y conquistó los corazones de millones de fans alrededor del globo. Y no pasó mucho tiempo antes de que la relación profesional se transformara en algo más íntimo. La pareja confirmó su romance y los medios de comunicación, así como sus seguidores, se volvieron aún más atentos a cada uno de sus movimientos. Sin embargo, el brillo del estrellato a menudo viene acompañado de escrutinio intenso, y en el caso de Hande Erçel, este escrutinio parece haber llegado desde una fuente inesperada y poderosa, la influyente familia Sabancı. Para quienes no estén familiarizados, los Sabancı son uno de los clanes empresariales más importantes de Turquía. Su imperio abarca desde la banca hasta la manufactura, y su influencia se extiende mucho más allá de los negocios, llegando incluso a la política y a la alta sociedad turca. Tener una conexión con los Sabancı es, sin duda, una carta de presentación en muchos círculos, pero también puede implicar un nivel de escrutinio y expectativas que van más allá de lo común. Los rumores que pusieron a Hande Erçel en una situación delicada, supuestamente orquestada por la familia Sabancı, giran en torno a su relación con Kerem Bürsin. Se ha especulado que en un momento dado, miembros de la familia Sabancı habrían expresado su desaprobación hacia la relación de Hande con Kerem. Las razones exactas para esta supuesta desaprobación son difusas y se han manejado principalmente a través de filtraciones y comentarios de fuentes anónimas en la prensa sensacionalista. Algunas de las teorías más resonantes apuntan a que la familia Sabancı podría haber considerado que Kerem Bürsin no era un partido adecuado para Hande Erçel, quizás por diferencias en el estatus social, antecedentes familiares o incluso por percepciones sobre su carrera y estilo de vida. Es importante recalcar que la familia Sabancı es conocida por ser muy selectiva en cuanto a las personas que se integran a su círculo, y esto aplica tanto a las relaciones personales como a las profesionales. Se dice que ellos valoran enormemente la discreción, la estabilidad y un cierto tipo de imagen pública. Si bien Hande Erçel es una figura pública extremadamente exitosa y querida, su relación con Kerem Bürsin, aunque muy popular entre los fans, también fue objeto de cierta controversia o, al menos, de un escrutinio más intenso debido a la naturaleza pública de su noviazgo y las constantes apariciones mediáticas. ¿Y cómo se materializó este supuesto aprieto? Aquí es donde la historia se vuelve más compleja y, admitámoslo, más intrigante. Las filtraciones sugerían que la familia Sabancı, a través de sus conexiones e influencia, podría haber ejercido presión sobre Hande Erçel o sobre su entorno para que reconsiderara su relación. Esto podría haber tomado diversas formas, desde sugerencias sutiles hasta intervenciones más directas. Por ejemplo, se especuló que podrían haber influido en oportunidades laborales para Hande, o que habrían utilizado su poder para hacer que Kerem Bürsin enfrentara dificultades en su carrera. Otra línea de rumor apuntaba a que la familia Sabancı podría haber intentado influir en la propia Hande, recordándole sus orígenes, sus compromisos familiares o las expectativas que se tenían de ella como una de las actrices más prominentes de su generación. La prensa turca, siempre ávida de este tipo de exclusivas, se vio en investigar y especular sobre este tema. Se publicaron innumerables artículos, se emitieron programas de televisión dedicados a analizar la situación,
y las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías de los fans. La narrativa que se construyó fue la de una joven estrella luchando por su amor contra las poderosas fuerzas de una familia tradicional y conservadora. Para algunos esto representaba la lucha del individuo contra el sistema, mientras que para otros era simplemente el resultado de las complejas dinámicas sociales y de poder en la alta sociedad turca. Es crucial recordar que en muchos casos estas son especulaciones. La familia Sabancı, como muchas familias influyentes, mantiene un perfil público relativamente bajo cuando se trata de sus asuntos personales. No suelen salir a dar declaraciones sobre los romances de las celebridades o las relaciones de sus allegados. Esto deja un gran espacio para la interpretación y la imaginación, y es ahí donde los medios de comunicación y los fans entran en juego. Sin embargo, existen algunos indicios que dan peso a la idea de que algo más que simples rumores estaba en juego. Por ejemplo, se mencionó que Andersel, a pesar de su gran popularidad y el éxito de su relación con Kerem, experimentó un periodo de cierta reclusión mediática o de menor visibilidad en ciertos círculos de la alta sociedad turca. Algunos interpretaron esto como una señal de que estaba siendo sutilmente marginada o que estaba intentando evitar una confrontación directa con las presiones ejercidas por la familia Sabancı. Además, la propia ruptura de Andersel y Kerem Bürsin, que ocurrió posteriormente, también fue objeto de análisis a la luz de estos rumores. Si bien se presentaron diferentes razones para la separación, la sombra de la posible influencia familiar siempre estuvo presente en las conversaciones. ¿Fue la presión externa uno de los factores que contribuyó a su distanciamiento? Es una pregunta difícil de responder con certeza, pero los rumores persistieron y moldearon la percepción pública de su historia de amor. La familia Sabancı, a través de su vasta red de contactos y su considerable riqueza, tiene la capacidad de influir en muchos aspectos de la vida pública y privada en Turquía. No es descabellado pensar que podrían haber deseado intervenir si consideraban que una relación particular no era beneficiosa para la imagen o el futuro de alguien asociado, de alguna manera, a sus intereses o a su círculo. Andersel, al ser una figura tan visible y admirada, se convierte en un punto de interés para muchas personas, incluidas las familias influyentes. Podemos imaginar que la situación para Andersel no debió ser nada fácil. Por un lado, estaba su relación con Kerem Bürsin, que evidentemente significaba mucho para ella y para sus seguidores. Por otro lado, se encontraba con la posible desaprobación de una de las familias más poderosas de su país, lo que podría haber implicado consecuencias profesionales y sociales significativas. Manejar esta dualidad, ser la protagonista de una historia de amor en el ojo público mientras se navega por las aguas turbulentas de la alta sociedad, requiere una gran fortaleza y habilidad diplomática. Algunos críticos señalan que este tipo de situaciones reflejan una realidad más amplia en muchas culturas, donde las familias y las redes de poder aún juegan un papel importante en la configuración de las vidas individuales, especialmente en el ámbito de las relaciones y las carreras. La fama de Andersel la expone a este tipo de escrutinio y potencialmente a la influencia de estos círculos. Es importante destacar que a pesar de estos rumores, Andersel ha demostrado una resiliencia increíble a lo largo de su carrera. Ha superado críticas, ha seguido adelante con su trabajo y ha mantenido una conexión genuina con sus fans. Su éxito en el ámbito internacional con proyectos y apariciones en el extranjero también demuestra su capacidad para trascender las limitaciones o influencias locales. Ahora, ¿qué podemos concluir de todo esto? La frase "la familia Sabancı puso en aprietos a Andersel por Kerem Bürsin" es, en su esencia, una construcción mediática alimentada por especulaciones y rumores. No hay una confirmación oficial por parte de la familia Sabancı ni de Andersel que valide categóricamente estas afirmaciones. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, la influencia conocida de la familia Sabancı y las dinámicas sociales en Turquía sugieren que es plausible que existieran presiones o desaprobaciones. Lo que sí es innegable es que la relación entre Andersel y Kerem Bürsin fue un fenómeno mediático en sí mismo, y cualquier comentario o especulación en torno a ella, especialmente cuando involucraba a figuras de tan alto perfil como la familia Sabancı, generaba un gran interés. Al final del día, este tipo de historias, aunque a menudo rodeadas de misterio, nos recuerdan la complejidad de la vida de las celebridades. Y cómo las relaciones personales pueden entrelazarse con las esferas de poder e influencia. Así que, para resumir, hemos explorado la posibilidad de que la familia Sabancı haya intervenido en la relación de Andersel y Kerem Bürsin, basándonos en rumores y especulaciones de la prensa turca.
Se ha discutido la influencia de la familia Sabancı en la sociedad turca y cómo esto podría haber generado presiones sobre Hande. Si bien no hay pruebas concluyentes, la historia ha capturado la imaginación de muchos y subraya las complejidades del mundo del espectáculo y las relaciones de poder. Y llegamos al final de este vídeo. Esperamos de corazón que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las especulaciones que rodean a Hande Erçel, Kerem Bürsin y la poderosa familia Sabancı. Ha sido un tema fascinante de desgranar y sabemos que ustedes, nuestra increíble comunidad, tendrán mucho que decir al respecto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que la familia Sabancı realmente intervino? ¿Cómo creen que Hande Erçel habrá manejado esta situación? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Su perspectiva es lo más importante para nosotros. Antes de que se vayan, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que sean fans de Hande Erçel o de las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, les pedimos encarecidamente que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Su apoyo nos impulsa a seguir trayéndoles las historias más intrigantes y los análisis más profundos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.